Es una inmensa alegría estar en la iglesia de Istmo. Los queremos mucho. Y yo sé que ustedes también nos quieren. Y si no es así, claro que es así por la gracia de Dios. Realmente es una alegría siempre compartir la palabra aquí. No sé por qué, pero nos sentimos en casa. Y siempre tenemos los mejores sentimientos por ustedes y nuestras oraciones. Hermanos, si Dios quiere, en 8 días estaremos iniciando una semana de evangelismo en salud en el Distrito Federal en México. Así que apreciaremos sus oraciones. Vamos a la linda tierra de ustedes. Así que anhelamos estar allí con nuestros hermanos y ya les contaremos todas esas experiencias que seguramente el Señor nos haga. Esperamos que ustedes oren por nosotros. Nosotros siempre oramos por ustedes. Hermanos, ¿qué es lo primero? Pues lo primero es lo primero. Primero es lo primero. ¿Pero qué es lo primero? Cuando nosotros pensamos en estudiar la Biblia para nosotros mismos, o cuando pensamos compartir el Evangelio con otros, ¿qué es lo primero que deberíamos estudiar o compartir? ¿La ley o la gracia de Dios? Díganlo todos, ¿la qué? La gracia. Muy bien, la gracia. Pues no, hermanos. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Tenemos un grave problema y no sé a qué horas esto sucedió. Que nosotros hemos invertido el orden de los factores. Y en términos de salvación, el orden de los factores sí altera el producto. En las cosas nuestras no, pero en las cosas de Dios y ahora en nuestras cosas, ¿qué debe hacer uno primero? ¿Cambiarse de ropa o bañarse? No faltará alguien que piense, bueno, yo me cambio primero y me baño después. Está bien, pero primero lo primero. Y nosotros estamos aquí esta mañana para mirar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero? ¿La gracia o la ley? ¿Qué es lo primero? ¿La gracia o la ley? Ustedes insisten que es la gracia. Ay, hermano Zavala ya se independizó. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que primero es la ley y después la gracia. Y que lo primero que nosotros deberíamos estudiar y lo primero que nosotros deberíamos meditar seriamente y lo primero que deberíamos compartir con los demás es la ley de Dios. Y lo segundo, la gracia. Pero sería bueno hacernos una pregunta. ¿Por qué? A nosotros nos gustan los porqués. Y la respuesta es muy sencilla. Porque a nosotros la ley nos muestra el pecado. Y yo no puedo reclamar la gracia de Dios hasta que yo no entienda realmente cuál es mi pecado. No sé si me hago entender. Cuando yo miro la Escritura, cuando los invito a que miren sus Biblias y mírenlas por fuera, todavía no las miren por dentro. Sus Biblias están divididos en 2 testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿correcto? El Antiguo Testamento, ¿cuál es el tema fundamental del Antiguo Testamento? La ley de Dios. Porque Dios no podría hablar de gracia
hasta que nosotros entendiéramos el problema del pecado. Y por eso Dios dedica 39 libros del Antiguo Testamento a hablarnos de su ley. Y luego el Nuevo Testamento, ¿cuál es el tema fundamental del Nuevo Testamento? La gracia. Y yo pregunto, ¿quién nos autorizó a nosotros a cambiar las cosas? ¿Quién nos autorizó a nosotros a predicar un evangelio barato? Un evangelio de gracia y de misericordia, cuando Dios ha establecido el orden de los factores y Dios ha dicho, primero anhelo que mi pueblo entienda, conozca la ley y luego que conozca y reconozca su pecado, entonces yo le ofrezco mi gracia en forma abundante. La iglesia está enferma. La iglesia está debilitada, la iglesia se ha degenerado porque hemos cambiado este orden de productos y entonces hablamos de la gracia, hablamos de la misericordia, hablamos del perdón, pero no hablamos del principio de la ley de Dios. Con todo el respeto, nosotros nos hemos vuelto, no quisiera usar un adjetivo calificativo, yo creo que es mejor que cada uno le coloque el adjetivo calificativo que considere más útil. Nosotros hemos entendido que la ley nos ayuda a entender el pecado. Romanos, el capítulo 3, el versículo 20, dice de la siguiente manera. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el ¿qué? Es el conocimiento del pecado. Y nosotros, antes de solucionar un problema, necesitamos entender realmente cuál es nuestro problema. Sería al revés si nosotros, yo me encuentro con un hermano y le digo, hermano Lazo, ¿qué está haciendo? Y me dice, estoy solucionando un problema, ya lo solucioné. Y le digo, ¿cuál es el problema? Y me dice, no sé bien cuál es el problema, pero ya lo solucioné. Nosotros debemos entender claramente qué es pecado, cuál es el pecado y qué es lo que nosotros hemos realmente y estamos cometiendo y que nos separa de Dios, para que entonces nosotros podamos pasar al segundo apartado del mensaje de Dios, que es la gracia. ¿Cómo conocemos el pecado? ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. En el texto bíblico que utilizamos como lectura bíblica en esta mañana, leemos un pensamiento de David. David dijo en el Salmo 1, el versículo 2, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley ¿qué? A ver, hermanos, ¿en su ley qué? Medita de día y de noche. Con todo el respeto, David no dijo, en la gracia medita de día y de noche. David dijo, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y nosotros somos el pueblo de la ley. Y nosotros nos hemos vuelto, no quisiera usar ningún adjetivo, pero nos hemos vuelto bien, digan ustedes el adjetivo, frente al Señor, porque nosotros no meditamos en la ley de Jehová de día y de noche. Nosotros si no meditamos, pero si acaso meditamos es en la gracia. Y quiero aclarar algo, no estoy en contra de la gracia, solamente estoy diciendo
primero Dios quiere que entendamos, comprendamos plenamente la ley para que después nosotros podamos ahora sí valorar la gracia de Dios. Hay un capítulo extraño. El libro de Malaquías siempre nos lo han leído a nosotros para pedirnos los diezmos y las ofrendas. Pero esta mañana vamos a ir al libro de Malaquías para otra cosa. Esta mañana vamos a ir al libro de Malaquías para escuchar un reclamo de Dios y una respuesta totalmente desconfigurada de su pueblo. Libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Y aquí está la respuesta de todo aquel que solamente piensa en la gracia y no piensa en su responsabilidad frente a la ley de Dios. Lo tenemos, hermanos. Libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Profecía, palabra de Jehová ¿contra quién? Contra Israel. ¿Por medio de quién? A ver, hermanos, ¿están conmigo o no están conmigo? Vamos con sus Biblias. Profecía, palabra de Jehová ¿contra quién? ¿Por medio de quién? El Señor dice: yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijisteis. ¿Qué le contestó el pueblo? Dios le dice a su pueblo: yo los he amado. Y un pueblo desvergonzado le responde a Dios sin vergüenza: ¿pero en qué nos has amado? ¿En qué? ¿Cómo en qué? A ver, ¿en qué? ¿Y saben por qué Israel contestaba así? Porque Israel se había olvidado de la ley de Dios. Y cuando nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, nos consideramos con derechos delante de Dios. Y Dios viene y habla con su pueblo y le dice: Israel, yo os he amado. Y el pueblo, ¿qué le respondió? Como el esposo que le dice a su esposa, o la esposa que le dice a su esposo: yo te he amado 20 años, ¿por qué haces esto conmigo? Y el esposo le dice: ¿y cómo en qué me has amado? A ver, ¿cómo en qué? ¿Qué ha hecho usted? Bueno, te he dado de comer, he arreglado la ropita, he estado contigo, eso lo hace cualquiera. Esa es tu obligación, eso es lo menos que puede hacer. Entonces, si no hubiera hecho eso, usted que hubiera hecho. Pero el Señor quiere presentar y levantar al pueblo hoy y mostrarle primero su ley. Y que luego de que nosotros meditemos perfecta, completamente en la ley de Dios, entonces reclamemos ahora sí la gracia de Dios. El pueblo dijo: ¿en qué tenemos que? No, o sea, no. ¿En qué? ¿En qué nos has amado? Imagínense, los llevó por el desierto, les dio pan del cielo, les tuvo paciencia, les dio una columna de fuego en la noche, una nube en el día, les hizo brotar agua de un desierto y 10,000 cosas más. Y ella le dice: ¿y qué más? Era lo menos que podías hacer. Es más, nos hubiera dejado en Egipto mejor. Hasta hubiera sido hasta mejor. Hace 40 años dándole vuelta a esto, ya estamos hasta cansados. Entonces el Señor sigue dialogando. Y ante la necedad y la desvergüenza de su pueblo, el Señor habla a los sacerdotes. Escuchen, versículo 6. El Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor?
dice Jehová de los ejércitos, a vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿qué dicen los sacerdotes? ¿En qué tenemos que? ¿En qué? ¿En qué? Hermanos, mientras nosotros sigamos ignorando voluntariamente la ley de Dios, nosotros seguiremos teniendo respuestas parecidas a las del pueblo de Israel. Y nosotros seguiremos cayendo en una práctica equivocada de la cual el apóstol Pablo habló de una manera asombrosa. Cuando el apóstol Pablo presenta una situación triste, en el libro 2 de Corintios, en el capítulo 7, el Señor habla de algo extraño a través del apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y dice la palabra de Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Produce arrepentimiento. ¿Para qué? A ver, hermanos, con sus Biblias. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para de que no hay que arrepentirse. O sea, Pablo habla de un arrepentimiento del cual no tenga de qué arrepentirme. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el arrepentimiento del cual yo no tengo de qué arrepentirme? ¿Qué significa eso? Oigan, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿usted alguna vez se ha arrepentido de haberse arrepentido? ¿Cuántas veces usted se arrepintió de pelear con una amiga? Y usted fue y hasta le pidió perdón. Y esa amiga ahora va y le hace otra cosa peor. Y usted le dice a su esposo, me arrepiento de haberle vuelto a hablar. Porque si yo le hubiera vuelto a hablar, no estaría ahora. Eso le pasa por sinvergüenza. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, la leche es mala para la salud? Y usted ha dejado de tomar leche por un año. Y de pronto invita a la sociedad de jóvenes su médico y viene a hablar sobre las bendiciones de tomar leche. Y usted dice, me arrepiento todo este año, toda la leche que dejé de tomarme. El Señor dice, el Señor habla de una experiencia, un pueblo, una generación, un grupo de hombres y mujeres que se arrepentirían de su arrepentimiento. Y de otro grupo, de otra generación y de otros hombres que tendrían una tristeza por el pecado y un arrepentimiento para salvación, del cual nunca tendrían que arrepentirse. Dios quiere que yo tenga un arrepentimiento sin arrepentimiento de haberme arrepentido. Y para eso Dios quiere exponerme a su ley. Y que yo pueda, frente a la ley de Dios, tomar las decisiones más importantes de mi vida. Hermanos, Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero Jesús dijo, si me amáis, ¿qué?
guardad mis mandamientos. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles mandamientos? Llevamos 10, 15 minutos, 20 minutos hablando de ley y de mandamientos. ¿De cuál ley estamos hablando y de cuántos mandamientos? ¿De cuál? ¿De cuál ley? Satanás ha hecho dos cosas con nosotros. Primero, nos ha puesto solamente a pensar en la gracia. Y segundo, nos ha hecho pensar que solamente hay 10 mandamientos. Me tomé la tarea de buscar durante esta semana cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento, y hay 613 mandamientos. ¿Cuántos? Y ustedes todavía hablando de 10. El Señor habla de ¿cuántos? 613 mandamientos. Porque si mal no estoy en este momento en el recuerdo, por lo menos se clasifican en 5 categorías. Las leyes del mundo y del universo, o las leyes físicas. Una de ellas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las leyes del comportamiento, leyes civiles, leyes sociales, leyes morales. Estaban las leyes rituales o ceremoniales, las leyes generales, las leyes higiénicas y de salud, y todas ellas forman parte de la gran ley de Dios. Pero nosotros, emulando lo que dice el mundo evangélico, decimos: toda la ley quedó crucificada en la venida de Jesús y nos quedamos con los 10 mandamientos. No, hermanos, muy pocas leyes quedaron crucificadas, y nosotros somos responsables de la gran cantidad de leyes que están escritas en el Antiguo Testamento. Vamos a colocar un ejemplo. Levíticos capítulo 19. A nosotros nos han dicho que los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cómo se llaman? Pentateuco, Pentateuco, y que son la expresión de la ley de Dios. Vamos a leer algunas de las leyes de Levíticos, algunas de las que escogí dentro de las 600 y tantas leyes, como 2 o 3 o 4 a manera de ilustración. No sé si ustedes lo reconocen así o no. Libro de Levíticos capítulo 19. En mi Biblia dice leyes de santidad y de justicia. Y dice el versículo, por razones de tiempo, voy a leer 3 versículos. Versículo 15. Levítico 19:15 dice: no cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué piensan de eso? A ver, hagamos un examen frente a esta pequeña ley. No cometerás injusticia en los juicios. Por eso Jesús dio un consejo superior cuando dijo: no juzguéis a nadie. ¿Dijo Jesús no juzguéis a nadie? ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús? Jesús enseñó: no juzguéis a nadie para que no seáis. Pero ahora, en el Antiguo Testamento, una de las leyes ante las cuales somos responsables dice: no cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo.
Hermana Leonor, ¿esto es un mandamiento o es un consejo? Nosotros todos le hemos puesto la palabra consejo. Y con la palabra consejo hemos diluido la responsabilidad. Pero esto son leyes de estricto cumplimiento. Y ante estas leyes yo voy a ser juzgado. Y el Señor Jesús vino a enseñar algo superior. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero la ley del Antiguo Testamento, una de las tantas leyes ante las cuales usted y yo vamos a ser juzgados y de las cuales yo debería meditar de día y de noche, es esta: no cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre. Yo no sé si nosotros somos conscientes de la profundidad de este versículo. Hay personas que defienden a ciega a los pobres y dicen, el rico tiene, y se van por los pobres. Otros dicen, no, yo me voy por el rico porque con ese quedo bien y él me ayuda. El Señor dice, no te vas ni por el pobre ni por el rico, vas a juzgar con juicio justo. Y esa es una ley de las leyes que pertenecen al grupo del comportamiento para el pueblo de Israel. Segunda ley. Lo tenemos ley. Estoy leyendo leyes. Segunda ley, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿No andarás qué? Eso es una ley. ¿Es una qué? No es un consejo. El Señor no le está diciendo, hermano, les aconsejo que no echen chismes. Dentro de las leyes de santidad y de justicia, el Señor dijo claramente en su palabra, y yo debería meditar en eso de día y de noche: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cómo andamos con esa ley? No es consejo. No es si a usted le gusta o no le gusta. No es si a usted le parece o no le parece. Es una ley de Dios para su pueblo. Y nosotros tenemos, hermanos, el que no entiende que el chisme es un pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Hermano, ¿de qué se va a arrepentir? ¡De nada! Yo antes digo, nosotros hemos vuelto la palabra de Dios chiste. ¿Escucharon bien? Hemos vuelto la palabra de Dios chisme. Y el Señor, yo leo esto, no andarás chismeando. Y yo digo, yo no soy chismoso, soy comunicativo. Y con ese cuentico echo el chiste y me salgo por la tangente. Pero yo estoy aquí esta mañana, por la gracia de Dios, para decirles que mi preocupación, mi angustia, y le he pedido al Señor, Señor, ayúdame a meditar en tu ley como David, de día y de noche, porque yo no quiero perderme. El Señor dice, ¿chismes? El que chismea está cometiendo un pecado del cual tiene que arrepentirse. Y yo no vengo a hablar de chisme esta mañana. Además dice el mismo versículo, lo que quiero decir es, ¿usted reconoce el chisme como un pecado? ¿O para usted el chiste? El 80% de los sermones que se dan aquí en el púlpito terminan en chistes saliendo de la iglesia. ¿O no? El 80%, desde que yo estoy despidiendo a los hermanos, ya se volvió el versículo un chiste.
prediqué el sermón de la olla y saliendo los hermanos jugaron con la olla. Y no nos damos cuenta que estamos evadiendo y condenándonos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe ser viva y eficaz. Y yo no puedo volver la palabra de Dios chiste. Yo tengo que salir y yo tengo que irme con la santidad del mensaje que he recibido y con la palabra de Dios que me ha sembrado, si es que yo realmente he estado en la presencia de Dios. Pero repito, todo lo volvemos chiste. Y con 3 chistes matamos al sermón. Escuchen, hermanos, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Eso es una ley? ¿Un consejo? Es mandamiento. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Todos esos son qué? Mandamientos, leyes, ordenanzas, instrucciones, como ustedes quieran. Escuche la siguiente parte del versículo 17. Reprenderás a tu prójimo para que no participe de su pecado. ¿Lo hacemos, hermano Wilfredo? Reprenderás a tu prójimo. Hermanos, ¿cuántas leyes de estas hay? Ahí tenemos para muchos días. Y para que cada uno se pregunte, oigan esto, reprenderás a tu prójimo. Oh, yo soy de los que me hago el loco para no meterme en problemas. A mí me han dicho, Guillermo, ¿a qué predica de eso? No se meta en problemas. Hable de otra cosa. Hable de lo que nos gusta a nosotros, que somos la iglesia de Dios y que vamos a entrar a la patria celestial. Claro que sí somos la iglesia de Dios y claro que vamos a entrar a la patria celestial si usted y yo nos arrepentimos y nos convertimos de todo corazón. Y si no, vamos para el infierno. No importa cuántos años lleve yo haciendo este ejercicio espiritual. El Señor dice, a ver, ¿practicamos eso? Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su ¿qué? Siguiente versículo. No te vengarás. ¿No te qué? Usted de los que dice, el que me la hace, me la paga. Tarde que temprano, yo te cojo. Mandamiento, pero hermanos, perdónenme, no solamente somos responsables delante de Dios de los 10 mandamientos, somos responsables de todos los mandamientos que Dios ha ordenado y que no terminaron con Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso David decía, David era tan consciente de este tema que David tomó una decisión en su corazón. Yo voy a meditar de día y de noche para ver si hay pecado dentro de mí, arrepentirme y volverme a Dios para recibir su gracia. Voy a leer el último porque esto es mucha situación difícil. No te vengarás. ¿Ni qué? A ver, ¿ni qué?
Léanlo, hermanos. Hoy ya abandonaron la Biblia. Ni guardarás. Ni guardarás qué. Oiga, ¿usted conoce el rencor? ¿Usted conoce el rencor? Como dice alguien, usted me dejó sangrecita en el ojo. Y cuando lo veo me acuerdo de la sangrecita que me dejó en el ojo. Puede ser que no me vengue, pero allá en mi corazón guardo qué. Hasta hay esposos que guardan rencor por su esposa, esposas por su esposo, padres por sus hijos. Y yo debería en esta hora decirles: Señor, muéstrame tu ley, muéstrame tu pecado para que yo pueda arrepentirme. Pero si nosotros seguimos diciendo: ay, es que, qué cosa, qué problema, eso que yo tengo, eso que usted tiene se llama pecado, y si no se arrepiente y se convierte al Señor, usted se va a perder. Ahora dice: no te vengarás, ni qué, ni guardarás rencor. ¿A quiénes? Oiga, el Señor le estaba hablando a los hermanos de la iglesia. Y le digo: entre hermanos de la iglesia, rencor no, rencor no. Y finalmente, ¿qué dice ese versículo? Sino amarás a tu prójimo. ¿Como quién? ¿Y quién firma eso? No. ¿Qué dice? Yo, Jehová. ¿Qué debemos nosotros pensar en esta mañana? Yo debería mirarme frente a esa experiencia. Puede ser que usted le dé rabia. Y que usted diga: a mí me da rabia que hablen de esto. Pues miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 4:15. ¿Romanos qué, hermanos? Vamos a leerlo todos, por favor. Romanos 4:15. El libro de Romanos, el capítulo 4, el versículo 15, dice así: la ley, ¿qué produce la ley? Oiga eso, ¿la ley produce qué? Ira. Como quien dice, el Señor dice: yo les he dado leyes, y yo sé que muchas leyes los van a poner a ustedes bravos. Pero, ¿qué dice el versículo? Donde no hay ley, tampoco hay qué. ¿Qué ha querido Satanás? Que nosotros no leamos todas esas leyes del Antiguo Testamento y que reconozcamos dónde está nuestro qué. A ver, ¿nuestro qué? Ahora, déjenme leer dos citas, hermanos. Tengo tantas cosas que llegan a mi mente que quisiera compartir con ustedes. Una de ellas es la cita del Camino a Cristo, la página 21. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día del Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó: ¿qué haremos? La primera palabra de contestación del apóstol Pedro fue: arrepentíos
Poco después, en otra ocasión, dijo: arrepentíos pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. Yo no entiendo en qué momento se nos metió en la iglesia otro concepto. Hermanos, arrepiéntanse, confiesen sus pecados, oremos para que el Señor nos perdone los pecados. Dios nos va a perdonar los pecados siempre y cuando haya dos cosas como condición. Escúchela. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. ¿Qué incluye el perdón? Tres cosas. Arrepentimiento. El arrepentimiento incluye abandono. ¿Y qué más? Tristeza. Y luego dice la hermana Juárez: no renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Necesitamos ver la pecaminosidad del pecado. ¿Y cómo vemos nosotros la pecaminosidad del pecado? Solo a través de la ley de Dios. ¿Cómo ver yo que el chisme es pecado, que es pecaminoso ser chismoso? ¿Cómo puedo yo mirar que mantener un rumor en mi corazón, un rencor en mi corazón por un hermano es pecado? Solo la ley de Dios me lo puede mostrar a mí. Si yo lo veo, por eso Elena de White dice: si lo ves, primero lo tienes que ver, luego debes renunciar al pecado, y luego debes arrepentirte. Y en el arrepentimiento debes ¿qué? Tener tristeza. Y en la tristeza debes tener abandono. Y luego preséntate al Señor y Él te dará el perdón de los pecados. Para mí ese es el mensaje adventista. Lo demás es el mensaje evangélico. Peca, reza y empata. El mensaje adventista es victoria sobre el pecado. Y cada uno de nosotros, en vez de andar mirando al prójimo, deberíamos andar mirando la ley. ¿De día? ¿Y de qué? Pero nosotros andamos despendientes del otro. El Señor dice: mire la ley, porque tú serás juzgado por la ley. Y no solamente, hermanos, el Señor no inspiró el Antiguo Testamento por hacer ejercicio. Toda la palabra de Dios, como dice el profeta, el apóstol, toda la palabra de Dios es útil. Toda es toda. En el Nuevo Testamento está la gracia de Dios y somos salvos por gracia. Pero solamente si reconocemos nuestro pecado, abandonamos nuestro pecado y vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Lo demás es engaño. Permítanme terminar con un texto que me gusta mucho, que está en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, el Señor dice algo supremamente interesante. ¿Lo tenemos, hermanos? Santiago, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 23 en adelante. Bueno, desde el 22. Santiago 1, 22 a 25. Sed hacedores de la palabra. ¿Sed qué? Y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera que
que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto se olvida de cómo era. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Qué son las leyes de Dios? ¿Un qué? ¿Un qué? Yo les voy a decir algo. Yo sé que soy viejo solamente cuando me veo al espejo. Porque yo así normalmente, yo pienso que estoy todavía de 20. Tengo energía, me muevo, me levanto, me despierto, no siento nada, gracias a Dios estoy. Pero cuando me miro al espejo, me asusto, digo. A veces busco otro espejo para que me confirme si está malo el espejo. Soy yo. Y Santiago dice, mírese al espejo. No le pregunte a su esposa mía, ¿qué tal soy yo? El Señor dice, vaya al espejo. El espejo no le va a decir mentiras. Y dice, muchos han ido al espejo, se han mirado y han decidido. ¿Qué han decidido? ¿Qué han decidido? Hermanos, ustedes no están leyendo, ustedes están inventando. Ustedes son adventistas, no inventistas, otra vez. Dice, él se considera a sí mismo y no dice y cambia, y se qué, y se va. Y pronto se olvida de cómo era. Cuando yo me pongo a leer en el Antiguo Testamento que no puedo ser chismoso, que no puedo tener rencor, que no, yo digo, ay, no, mejor leo las palabras de Jesús. Y mejor leo por gracia soy salvos. Y mejor leo versículo favorito donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y termino con María Magdalena, 7 demonios, se arrepintió, el Señor la perdonó. Pues porque nos miramos al espejo y nos vemos chismosos, rencorosos, envidiosos, mentirosos y hasta ojerosos. Y yo le digo a mi esposa, no me vuelvo a mirar en este espejo. Hermanos, yo les invito en el nombre del Señor. El mensaje adventista, escoja el espejo y mírese al espejo. Y descubra toda la vergüenza de su desnudez y luego vaya a Jesús, arrepiéntase y sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora sí, podremos cantar, nos veremos junto al río. Porque si no es así, ni junto al Mississippi nos vamos a ver. Escuchen, hermanos, esto. No he acabado de leer, dice. Ustedes son hasta tiernos para hablar, hermanos. Son hasta inocentes porque dicen, mira en el espejo y cambia. Oiga, esa es la nueva versión mismo 2018 revisada. Pero en la de Pablo dice, ve, se ve en el espejo y se va y dice, no. Pronto se olvida cómo era. Uy, hermanos, ¿quién se ha visto al espejo de la ley de Dios y dice, soy chismoso? Y a la semana ya no se acuerda que es chismoso y está en la misma echando chismes. Hace poco me fui a cortar el cabello. Yo me voy a cortar por allí a una escuela. Disfruto mucho de experiencia. $5. Eso es maravilloso. Es una de las cosas lindas de este sector. Entonces me fui en camiseta, hacía calor, me fui caminando y empecé a pasar por los carros. Y vi mi barriga en un carro. Y pasé al otro y vi al otro carro la barriga. Y yo dije, no, debe ser que están malos estos.
tercera, en la cuarta. Entonces me paré frente a un carro y sacaba la barriga. Y de todas las formas el espejo me decía un barrigón. ¡Barrigón! Y entonces me peluqué todo el tiempo, estoy pensando en la barriga, ¿será verdad? ¿Será que yo no me doy cuenta? Y me regresé otra vez. A mí no me importaba que la gente me mirara, no. Yo estaba en lo mío frente a los caminos. Y llegué a la casa y le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, perdí la línea ministerial. Y me arrepentí e inicié una reforma alimentaria. Y ahí voy de para abajo. Espero pronto ustedes puedan ver un mejor testimonio. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cada aspecto de mi vida la debo poner frente a la ley de Dios. Y debo preguntar, ¿hay palabra de Dios? Y si hay palabra de Dios, yo debo arrepentirme y debo comenzar una obra de reforma en mi vida. Miren lo que dice la hermana White. Como en un, hermanos, ahora en un ¿qué? Como en un espejo. Como en un ¿qué? Como en un espejo. Escuchen. Pero dice el versículo 25, pero el que mira atentamente, uno mira en el espejo y dice ¿qué? Uno mira en el espejo y dice ¿qué? No dice eso, hermano. Y se olvida y se va. Dice, pero el que mira atentamente, ¿el que mira qué? ¿En la qué? En la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo quiero ser bienaventurado por la gracia de Dios. Pero para ser bienaventurado, tengo que mirarme ¿dónde? ¿Y qué? ¿Y qué? No, ahí dice, miren. Debo mirar. ¿Cómo debo mirar? Atentamente. ¿Cómo debo mirar en el espejo? En la perfecta ¿qué? ¿La de qué? Y persevera en ella, no siendo oidor ¿qué? Olvidadizo. Por eso David decía, en tu ley medito ¿de qué? Para que no se de qué olvidara. Y hermanos, termino leyendo esta cita de la hermana White del libro Patriarcas y Profetas. La verdadera religión, ¿la verdadera qué? Pone al hombre en armonía con las leyes de Dios, físicas, mentales y morales. Dios nos ha dado más de 600 leyes en el Antiguo Testamento. Leyes que tienen que ver con el universo, leyes que tienen que ver con la salud, leyes que tienen que ver con la moral, leyes que tienen que ver con el trato, leyes que tienen que ver con los empleados, leyes. Todo lo que Dios consideró necesario para nosotros, Dios nos lo reveló. ¿Qué debo hacer yo? Mirarlas como frente a un ¿qué? Atentamente, permanecer en ellas, luchar por ellas hasta que el Señor me dé la victoria. Y el Señor abrirá el Nuevo Testamento para mí y derramará su gracia hasta que sobreabunde. Mensaje adventista es de victoria. Yo hace mucho tiempo escucho, con los niños no se puede porque los niños todavía están muy chiquitos y no entienden. Los jóvenes que están en la adolescencia hay que dejarlos porque pobrecitos, les está
llamando la rebeldía. Los viejos ya no cambian. Entonces los fregamos, no hay edad para volverse al Señor. Los niños están muy chiquitos, los jóvenes están en la adolescencia y los viejos ya no cambiamos. Entonces apaguemos la luz y vámonos. El Señor dice lo contrario: si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y yo quiero decirle al Señor esta mañana: Señor, quiero mirar tu ley. Yo pasé muchos años mirando la gracia, voy a ser salvo por gracia, hoy gracias a Dios por el mensaje de justificación por la fe, porque así lo entendí. El Señor me salva, el Señor me perdona, y me olvidé del Antiguo Testamento. Pero hoy quiero pararme frente a la iglesia y decirle: hermanos, es tiempo de mirar la ley de Jehová. Es tiempo de volvernos a Dios y Dios se volverá a nosotros. Pero no volvernos sentimentalmente, no volvernos y decirle: Señor, aquí estamos, ayúdame, bendíceme. El Señor dice: oye, hermanos, quisiera, ahora sí estoy listo para empezar el sermón esta mañana. Eso solo lo digo en mi casa. Yo considero que está en mi casa. Hermanos, tantas veces que la gente le pidió a la hermana Guay: ore por este hermano, ore por este hermano. Y la hermana Guay decía: yo no puedo orar por este hermano hasta que yo no le ore al Señor y el Señor me diga si debo orar por este hermano. Y muchas veces el Señor le mostró: no ore por él, porque él ha abusado del pecado, jugado con el pecado y está condenado y es un suicida. A mí me da miedo cuando nosotros repartimos oraciones como camándulas. Oremos, 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 oremos. Hermanos, Dios tiene que ser vindicado en su pueblo. Y nosotros estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Mirar su ley. ¿Mirar su ley? Ahora vamos a salir a almorzar. Si almorzamos juntos, no mire a su hermano. Yo cuando me siento a almorzar con otros, miro los platos de los demás. Y hasta pienso: a mi hermano Zavala le sirvieron más. No. Uy, mire, eso que le pusieron al hermano Cruz, a mí no me pusieron. Y luego empiezo a comer, empiezo a pensar: uy, fulano, ¿cómo come? Y sultano, mire, sin apetito. Y el otro, mire, tan flaquito que lo ve. Y uno, y mire cómo come. El Señor dice: no mire con cuchillo a tu garganta. ¿Con qué? ¿Y qué? Y modérate. Esto es un asunto entre el Señor y yo. La ley de Jehová no es para aplicársela a otro. La ley de Jehová es para aplicármela yo mismo. Y si yo se la aplico a otro, ya estoy pecando. ¿Puesto los ojos de quién? El autor y consumador de nuestra fe. Mi oración esta mañana es que algún día usted y yo nos encontremos adorando en la eternidad. Que Dios nos bendiga. Amén.